Bien, ahí empezamos. La primera parte es un ligero repaso. Ok. Bien, estábamos en nuestro capítulo 5, el amplificador realimentado, y habíamos repasado hasta aquí los 4 tipos de amplificadores. También habíamos desarrollado ya los 2 procesos importantes que se tiene en todo amplificador realimentado: el proceso de comparación y el proceso de toma de muestra. El de comparación se realiza en el circuito de salida, el de toma de muestra se realiza en el circuito de salida y el de comparación en el circuito de entrada. Utilizábamos la realimentación para permitir corregir todos los defectos que tienen los amplificadores. Y en esa condición, la realimentación que nosotros utilizamos es la realimentación negativa. Okay. También habíamos deducido ya la ecuación de transferencia de los amplificadores realimentados. Para esa reducción habíamos tomado en cuenta los conceptos generales de los procesos de realimentación. Y nos encontramos que la ecuación de transferencia, o la ecuación importante de todo amplificador, que es la transferencia, es decir, ganancia de tensión, o ganancia de corriente, o ganancia de transconductancia, o ganancia de transresistencia, deberían ser de parámetros lo más elevados posibles e independientes de la impedancia interna del transductor de entrada y del transductor de salida. Y cuando no se dan estas condiciones ideales, nosotros recurrimos a la realimentación para la corrección de sus defectos. Entonces, de ahí que habíamos deducido la ecuación de transferencia de todo sistema realimentado, y nos encontramos, cuando la realimentación es negativa, la ganancia que se obtiene después del proceso de realimentación siempre es menor que la ganancia que se obtiene del amplificador básico. Okay. Y habíamos manifestado que ese parámetro, la relación de transferencia de todo sistema realimentado, también lo íbamos a obtener nuevamente cuando ya analicemos en concreto nuestro amplificador realimentado. Y estamos en eso precisamente. Quedamos con esta topología general, en la cual estamos mostrando que existen normalmente en todo proceso de realimentación estos 6 bloques. Uno que corresponde al amplificador básico, el otro que corresponde al amplificador de las redes de alimentación. Y luego los procesos en el circuito de salida, toma de muestra y resistencia de carga o transductor de salida. Y en el circuito de entrada, proceso de comparación y transductor de entrada o excitador al amplificador básico. Esos son los 6 cuadrípolos que hay que tomar en cuenta. Habíamos mostrado las definiciones de cada uno de ellos. Y estamos ahora queriendo introducirnos a nuestros procesos de realimentación. Porque si nos fijamos en los 2 bloques importantes para la realimentación, que son la toma de muestra y la comparación, muestra en el circuito de salida y comparación en el circuito de entrada, aquí todavía no están definidas cómo estamos tomando la muestra y cómo estamos comparando. Es decir, qué tipo de muestra tomamos a la salida y qué tipo de comparación realizamos a la entrada. Ok. Bien. Queremos ratificar, obviamente, previamente, nuestros conceptos generales de la realimentación. Primero, decimos que tenemos 2 procesos importantes: la toma de muestra en el circuito de salida y la comparación en el circuito de entrada. Ahora, desde ese punto de vista de tomar la muestra y comparar, para tomar la muestra tenemos 2 mecanismos para realizar. Tomamos la muestra de toda la tensión de salida o tomamos la muestra de toda la corriente de salida.
Para uno y otro caso, la toma de muestras sería en paralelo o en serie. Solo tengo esas dos modalidades. En la comparación en el circuito de entrada, de igual manera, voy a poderlo comparar en paralelo o en serie. Entonces, en base a esos dos procesos de toma de muestra, comparación, en paralelo o en serie, voy a tener 4 posibilidades, porque corresponden a las combinaciones que se pueden formar en los procesos de toma de muestra y comparación. Por ejemplo, los dos primeros básicos. Toma de muestra en paralelo, comparación en paralelo. Toma de muestra en serie, comparación en serie. Esos son los dos procesos básicos. Y luego las combinaciones. Toma de muestra en paralelo, comparación en serie. Toma de muestra en serie y comparación en paralelo. Con eso completamos los 4 modelos básicos. Ahora, nosotros dijimos que en base a la teoría de los cuadripolos existen 6 modelos, acá también. Pero de esos 6 modelos, 4 son importantes, que son los 4 que hemos mencionado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en todo momento para poder aplicar un proceso de realimentación, para mejorar los parámetros, tenemos que tomar qué tipo de muestreo vamos a realizar en el circuito de salida y qué tipo de comparación. Ahora, estos dos procesos, la decisión que tomamos en estos dos procesos, lo hacemos en base al tipo de impedancias de entrada y de salida que debe tener el amplificador realimentado. Claro que inicialmente nosotros tenemos el amplificador básico, que seguramente no cumple con las condiciones o con las necesidades que se tiene en el amplificador básico al momento de acoplar al transductor de entrada o al transductor de salida. Entonces, para decidir los procesos de toma de muestra o comparación, tenemos que tener una información del tipo de las impedancias que nosotros requerimos. Si van a ser impedancias altas o van a ser impedancias bajas. Y en función de aquello solo tenemos 2 maneras, que también deriva del conocimiento que hemos adquirido de la materia de redes. Si nosotros queremos incrementar, ya sea la impedancia de entrada o la impedancia de salida, solo podemos conectarlas en serie, las impedancias. De esa conexión nosotros sabemos que la resultante siempre va a ser una impedancia mayor que los elementos que hemos conectado en serie. Si queremos disminuir las impedancias de entrada o de salida, tenemos que conectarlos en paralelo, porque sabemos que de una conexión en paralelo, la impedancia resultante es menor que el menor valor de las impedancias que participan en el paralelo. Solo son esas 2 condiciones. Entonces, demasiado sencillo el poder seleccionar qué topología circuital en el proceso de comparación voy a tomar en cuenta y qué topología circuital voy a tomar en el proceso de la comparación. Y eso solo depende de los parámetros de impedancias de entrada y salida que queremos lograr. Sencillísimo. Ok. Entonces, estas 3 filminas, al momento de decidir las topologías, hay que tomarlas muy en cuenta. Ok. Ahora vamos a empezar a mostrar esas topologías, pero primero en sus definiciones generales. Entonces, nos está diciendo en forma clara que el proceso de toma de muestra en el circuito de salida y el de comparación en el circuito de entrada son determinantes para definir las topologías de los amplificadores realimentados. De esta forma de definir las topologías de los amplificadores realimentados, el que realmente es importante es el circuito de toma de muestra. Si esa toma de muestra va a ser en paralelo o en serie. Si es paralelo es de tensión
si es serie, es de corriente. Ok. ¿Qué es lo que nos va a dar el nombre al circuito realimentado, tal como vamos a ir mostrando ahora? ¿No ve? Obviamente, no es indiferente de aquello la forma como voy a conectar en el proceso de comparación. Pero en ese proceso de comparación va a estar definido de cómo he tomado la muestra. Si lo estoy tomando en paralelo o lo estoy tomando en serie. Y esto se va a ver reflejado en las denominaciones que vamos a dar a cada uno de los nombres. Ahora, al principio, no hay que hacerse muchos problemas con el nombre. Con calma, esas definiciones los vamos a ir acuñando, es decir, haciéndolas nuestras. Solo quiero que recuerden exactamente lo que ustedes tenían en la materia de redes. Van a ver que solo se nos va a quedar pegado en nuestro léxico, en nuestro lenguaje que nosotros utilizamos. Ok. Y para eso lo único que tienes que saber es qué quieres hacer con las impedancias. ¿Quieres aumentar o quieres disminuir? Y en ese momento te preguntarás después, ¿estamos hablando de la impedancia de entrada o estamos hablando de la impedancia de salida? ¿O estamos hablando de ambas? Entonces ahí vos irás viendo la manera como vas a tomar la comparación y la manera como vas a realizar la toma de muestra en el circuito de salida y la manera como lo vas a comparar en el circuito de entrada. Esos van a depender de qué valores o qué especificaciones en las impedancias de entrada y salida quiero obtener. Ok. Entonces eso es importante. Ahora, precisamente de ahí viene la toma de la denominación o la toma de nombre de nuestros sistemas realimentados. Fíjense el primero. Le dice, realimentación de tensión en serie. ¿No ve? Entonces nosotros estamos diciendo tensión en serie. Ahora esta serie, la palabra serie, va a depender de cómo has comparado. Aquí te está diciendo comparación serie. Ajá. Cuando haces comparación serie, estás tomando muestra de la corriente. Y en el sistema, cuando lo estás realizando la comparación en el circuito de entrada, ¿no ve? En el circuito de entrada esa comparación se lo hace de tensión. Ajá. Entonces, esto es importante. Comparación serie, ¿no? Muestra paralelo. Entonces, ¿qué es realimentación de tensión en serie? La segunda denominación, vamos a decir la tercera o la cuarta. La segunda denominación me dice realimentación de tensión en paralelo. Tensión en paralelo. Comparación paralelo. Muestra paralelo. Esta es corriente de la toma de muestra paralela y en paralelo solo se toma tensión. Fíjense, ¿no ven? Tensión. Ok. Acá lo mismo, muestra. El proceso de muestreo lo he hecho en paralelo, por eso es tensión. El proceso de muestreo es en paralelo, por eso es tensión. Y no es el tipo de comparación el que me va a dar nombre al sistema realimentado. ¿No ve? Por eso dice realimentación de tensión en serie, realimentación de tensión en paralelo. Ok. 3. El tercer tipo de realimentación, realimentación de corriente en paralelo. Entonces, la comparación se lo hace en paralelo, pero la toma de muestra es serie, por eso es corriente. Ajá. Realimentación de corriente en serie, comparación serie, muestra serie. Toma de muestra serie, ¿no ve? Corriente. Entonces, tengo las tomas de muestras, aquí son paralelos, y aquí las tomas de muestra son series. Y ahí están las 4 posibles combinaciones que nosotros tenemos para los procesos de realimentación. Esto, con la denominación de este tipo de circuitos realimentados, nos vamos a familiarizar de a poco. No estamos diciendo, ¿saben qué? Aprendan de memoria estos nombres a como dé lugar.
vas a aprender a analizarlo y después vas a decir, con razón viene esta denominación. Entonces, cuando tú lo deduzcas, no te vas a olvidar. Pero si yo te obligo a que te lo aprendas de memoria, con toda seguridad que te vas a olvidar. No, nada sirve aprender de memoria. Hay que ir aprendiendo los conceptos de cada uno de ellos. Y el concepto de cada uno de ellos, ¿de dónde viene? Viene del tipo de impedancias que estamos queriendo lograr. Ajá. Con calmita. Pero formalmente tenemos estos 4 sistemas de realimentación. Bien. Ahora, de ese diagrama en bloques para los circuitos realimentados, vamos a detallar ahora los parámetros del amplificador básico, de las redes de alimentación, los procesos de muestra y los procesos de comparación. Estamos hablando de este diagrama, ¿no? Del diagrama general. En este diagrama general estamos queriendo decir cómo vamos a definir nuestro amplificador básico. Esto es lo primero. Después, ¿cómo voy a definir mi red de realimentación? Luego, ¿cómo voy a definir mi proceso de toma de muestra y mi proceso de comparación? Claro que normalmente ya de la ecuación que nosotros teníamos de la transferencia de todos sistemas realimentados de este AF, que es igual a este A, dividido 1 más A por B, decimos, el A sub F tiene que tener la misma denominación que el amplificador básico. Ajá. Si el amplificador básico tiene dimensiones, por ejemplo, de mos o de ohms, ¿no ven? El sistema realimentado tiene que tener esa dimensión. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que en el denominador con el producto que se realiza de A por B, tiene que desaparecer el posible cambio de dimensiones. Entonces me dice, para que solo predomine el del numerador, si A es de transconductancia, B tiene que ser de transresistencia. Porque hay ohms por ohms a la -1, no hay unidades, es un número. Lo mismo, ¿no ve? Si es de transresistencia, este va a ser transconductancia. En cambio, cuando son de tensiones o de corrientes, ya no hay dimensiones. Entonces vos dices, tiene que haber uniformidad. Si esta es tensión, este va a ser tensión. Si este es corriente, este va a ser corriente. Nada más sencillo que eso. Entonces, para eso es importante recordar cómo es mi ecuación general de transferencia del sistema realimentado. El A sub F es igual a A dividido 1 más A por B. Esa era la ecuación. Independientemente si estamos hablando de amplificador, de tensión, de corriente, de transconductancia o de transresistencia. Luego, de ahí entro recién al detalle de la unidad para encontrarme el tipo de transferencia que voy a tener. Sencillito. Ok. Ahora, en función de eso, tengo que definirme cómo van a ser mis redes de realimentación, es decir, mi red de toma de muestra y mi red de comparación. Ok. Por eso no estamos mencionando esto que dice, ¿no ve? Es importante reconocer la topología. Enseguida vamos a mirar por qué es importante. Porque nosotros a este circuito relativamente complejo, que acá todavía no hay ningún detalle, pero es relativamente complejo, lo vamos a reducir bloque por bloque a un sistema muy sencillo y elemental. Por eso estamos haciendo, o estamos recalcando reiteradas veces, la importancia de reconocer la topología del circuito realimentado. Ese es el propósito por el que estamos repitiendo de esta manera, hasta que nos acostumbremos a reconocer la topología del circuito realimentado. Ok. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Por el proceso de toma de muestra y comparación. Toma de muestra en el circuito de salida, comparación en el circuito de entrada. Estos dos procesos nos obligan a ver
las interconexiones del generador de excitación y el amplificador básico, las redes de alimentación y la carga. Es decir, nos van a mostrar de cómo va a estar conectado en el circuito de entrada, el transductor de entrada, las redes de alimentación y el amplificador básico. En el circuito de salida, la red de toma de muestra me va a obligar a ver cómo está conectado el amplificador básico, las redes de alimentación y el transductor de salida. O sea, el proceso de toma de muestra y comparación me va a obligar a mirar en cada uno de los circuitos, tanto en la entrada como en la salida, cómo están conectados el amplificador básico al transductor de entrada, las redes de alimentación al transductor de entrada. La red de comparación, cómo está conectado a la salida del amplificador básico, las redes de alimentación y el transductor de salida. O sea, es lo que estamos diciendo. Esto es importante para mí y eso lo veo en esta toma de muestra y en la comparación. En esos dos procesos importantes que se realizan en todo sistema realimentado. Entonces, de ahí que nos copiamos otra vez el modelito. Este modelo no lo tengo que perder de vista, ¿no ve? ¿Cuál va a ser mi método de análisis de un amplificador realimentado? Aquí quiero detener un poquito. ¿Un poquito en qué sentido? Nosotros siempre vamos a tener dos procesos. Y esto lo venimos desde los amplificadores multietapa, los venimos arrastrando de esa manera. Es más, desde el capítulo 3 estoy arrastrando de esa manera. Ok. Solo que identificando cada vez al amplificador en cuestión. En nuestro caso estamos identificando al amplificador realimentado. Entonces me dice, dependiendo cómo estén conectados al amplificador básico, a las redes de alimentación y al sistema realimentado, en su circuito de entrada, por el proceso de comparación, diré si voy a utilizar los teoremas de Thevenin o los teoremas de Norton. Y en el circuito de salida o los procesos de toma de muestra, diré pues que voy a utilizar en el circuito de salida para el amplificador básico, redes de alimentación o amplificador realimentado, Thevenin o Norton. De eso se trata. Y eso nosotros hemos aprendido en la materia de redes también. ¿No ve? Independientemente de decir si es un amplificador realimentado o no es realimentado. O sea, incluso si es independientemente de decir si es amplificador o no, porque puede ser también un atenuador, como hemos aprendido en la materia de redes. Y en redes, ¿qué era? Reconocer topología, si el sistema está conectado en paralelo o en derivación. Ok. Entonces eso es importante, porque estamos reiterando en esos temas. Entonces, es importante que reconozcas cómo se está haciendo la comparación y cómo se está haciendo el muestreo. En la comparación, dice, ¿no ven? Proceso del circuito de salida. En la comparación, el amplificador básico, redes de alimentación, generador de excitación, se conectan en bucle o malla. Claro. El bucle, conexión o malla, conexión serie, ¿no ve? Ok. Bucle, serie y bucle o malla, cualquiera de los dos se puede denominar de cualquiera de las formas. Bucle o malla, serie. O nodo, paralelo. Entonces, cuando es bucle o malla, será corriente y cuando es paralelo será abstención. Algo ya hemos dicho de eso. Al utilizar la comparación de bucle o serie, se utiliza generadores de Thevenin. Ya está diciendo aquí, cuando yo tome mi muestra en serie, ¿no ve? Voy a utilizar Thevenin y para comparación de nodo o paralelo voy a utilizar Norton. Lo vamos a volver a ratificar. Este es el análisis general. Ahora, en el proceso de muestra, dice la topología del circuito de salida.
perdón, este era en el proceso de comparación. En el proceso de muestreo, si la topología del circuito de salida, el amplificador básico, redes de alimentación y la carga se conectan. Bucle o malla, es igual que esto, ¿no ve? Bucle o malla, serie. En nodo, que es este caso, paralelo. Al utilizar muestreo de bucle o serie se utilizan generadores de Thevenin y para el muestreo de nodo o paralelo se utilizan generadores de nodo. No cambió. O sea, de la misma manera yo miro el circuito de salida como el circuito de entrada para ver si están en paralelo o en serie. Entonces, dependiendo del caso, yo utilizo un circuito equivalente de Thevenin o un circuito de Norton. En el circuito donde estoy realizando la comparación circuito de entrada, de igual manera utilizo en el circuito de salida. ¿No ve? Thevenin o Norton. En la generalidad ya tengo. Entonces, vórtices para la realimentación seguramente puede haber, ¿no ve? Circuito de entrada Thevenin, circuito de salida Thevenin. La primera condición. Circuito de entrada Norton, circuito de salida Norton. Era lo primero que dijimos. Y luego de ahí las combinaciones. Si a la entrada es Thevenin, de repente a la salida es Norton. O si a la entrada es Norton, de repente a la salida es Thevenin. Y no hay más combinaciones, esas son las 4. Entonces, 4 modelos de circuitos que yo tengo que aprender a analizar, que ya los tengo analizados, ya los tengo aprendidos, además, desde la materia de redes, y también en mis capítulos 1, 2, 3, y ahora el capítulo 4, para amplificadores multietapa. Ok. Entonces, de ahí que es importante el identificar la topología del amplificador realimentado, puesto que las impedancias de entrada y salida dependen del tipo de comparación y del tipo de muestreo. O de ambos a la vez, ¿no ve? Todo depende de lo que yo tenga que obtener. Tomando en cuenta el diagrama general de la realimentación mostrado para el proceso del análisis de aplicación, se deben dar los siguientes pasos. Entonces aquí ya te lo está suponiendo, que ya más o menos conoces la identificación de cómo has comparado y cómo estás tomando muestras. Entonces, ahí vamos nosotros a identificar nuestro proceso. 1. Identificar la topología, que era mi primer paso. Y para eso, si tengo que identificar la topología, lo tengo que hacer. ¿Cómo estoy tomando la muestra y cómo estoy comparando? Eso es lo importante. Entonces, aquí te está diciendo, la señal de realimentación, esto es para la comparación, ¿no ve? XF, que es este XF. XF, extensión o corriente. XF aplicado en serie o en paralelo con la excitación. Entonces, te está diciendo, si tú tienes ya tu XF acá, ¿cómo lo estás poniendo acá? ¿En serie o en paralelo? Es lo que te está diciendo. O en paralelo o en serie o en paralelo. Con la excitación. Es la excitación. Ok. La muestra X0, la muestra en el circuito de salida. Extensión o corriente, justo los dos procesos, ¿no ve? X0 tomado de nodo o de malla, de la salida. Entonces aquí para identificar la topología es importante que observes qué es lo que tengo en el circuito de entrada y qué es lo que tengo en el circuito de salida. Si en el circuito de salida he tomado muestra en paralelo o en serie, en el circuito de entrada lo estoy comparando en paralelo o en serie. Son los dos elementos que tengo que identificar. Listo. Primer paso. Segundo, separar, te está diciendo, separar el amplificador, este amplificador básico y estas redes de alimentación. Después nos va a decir cómo, obviamente. Separar el amplificador básico y las redes de alimentación. Entonces, ¿para qué? Cuando tú separes y los vuelvas a juntar, el sistema represente exactamente el mismo proceso de realimentación. Entonces me dice, como ya he encontrado yo el modelo
de cómo estoy comparando y cómo estoy tomando muestra. En el momento que yo separe el amplificador básico de las redes de alimentación, debo incluir al amplificador básico, el transductor de entrada. A través de la red de comparación debo incluir la impedancia de entrada de las redes de alimentación, el amplificador básico, y a través de la red de comparación debo incluir la impedancia de salida de las redes de alimentación al circuito de salida del amplificador básico y el transductor de salida. Ajá. Por lo tanto, ahí me quedaría las redes de alimentación solamente con su parámetro de transferencia inversa. ¿Y es lo que me dice esto? Separar el amplificador básico y las redes de alimentación, utilizando la unilateralización de los circuitos equivalentes de cada bloque. El amplificador básico A con RS, ZIA, ZIB, Z0A, Z0B y RL. Las redes de alimentación B independiente de RL y RS solo con el HRB. Ok, aquí nos vamos a detener un minutito